Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en esta tarde y poder continuar con esta serie de estudios que tenemos acerca de la familia. Nos ha resultado bastante grato el poder saber de que las cosas que hemos aprendido acerca de la familia han llevado a que nosotros podamos comprender más y más acerca de la importancia que Dios le da a la familia. Hermanos, hemos hablado acerca que Dios creó a la familia, ¿sí? Hemos hablado acerca de los roles que tiene Dios para la familia, que son perfectos. Y la última vez estuvimos hablando acerca de los valores que debemos tener con nuestros hijos y nuestra familia en relación con Dios. ¿Cuáles deben ser esos valores que deben saber? Hoy vamos a hablar acerca de una parte muy importante que tiene que ver con el tema de la disciplina o de las disciplinas dentro de la familia. Y esto es algo muy importante. Y hay uno de los textos, creo yo, clásicos en la Escritura que está en Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12 la Biblia nos va a enseñar acerca de lo importante que es la disciplina para el creyente, sobre todo para la familia, ¿no? ¿Qué importancia tiene esta disciplina? Déjenme ponerles en contexto. Nosotros tenemos un capítulo muy importante en la Biblia, en Hebreos, en el capítulo 11, donde está hablando acerca de los héroes de la fe. Y luego, en el capítulo 13, está hablando acerca de los deberes cristianos y de haber recibido la gracia del Señor con honor. Pero en la mitad de los dos, tanto en el capítulo 11 como en el capítulo 13, está el capítulo 12, donde está enseñando acerca de la disciplina. Solamente déjenme aclarar algunas cosas importantes aquí que tienen que ver con el texto. En el capítulo 11 del libro de Hebreos nos va a hablar acerca de estos héroes, de estos personajes, estos hombres que dieron su vida por el Señor. Y cómo estos hombres llegaron a tener esa capacidad tan importante de poder ser hombres reconocidos por la historia. El mismo texto de Hebreos dice que el mundo no merecía hombres y mujeres como ellos, de tal forma que eran constituidos personajes muy importantes para el Señor. Muchos de estos tuvieron muchos sufrimientos, problemas, dificultades, pero por encima de eso, Dios les calificó como un héroe de la fe, alguien que el hombre no era digno de la vida de estos personajes. Y luego nos da una introducción, justamente en el capítulo 2, para introducirnos en el tema de la disciplina, ¿sí? Y comienza diciendo el texto lo siguiente, en el capítulo 12, versículo 1, en adelante dice: por lo tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, esta es la primera cosa que nos va a indicar el texto. El texto nos dice que nosotros, estando alrededor de una serie, una nube de testigos, nosotros tenemos que cumplir con un acto muy importante, y es el despojarse de todo peso que asedia nuestro corazón, que asedia nuestra vida, ese peso que de alguna manera nos puede atormentar, nos puede llevar a una situación difícil, y sobre todo peso que no nos sirve para poder ir en pos de la carrera. Hoy en día, los grandes deportistas, cuando se trata de una maratón, cuando se trata de una ruta ciclística, tanto los equipos son livianos pero fuertes. Los equipos que se llevan son livianos pero fuertes. El equipo, la ropa que se usa es liviana pero fuerte. Hermanos, y el peso es algo que nos puede detener, es algo que nos puede cortar la viada. Y en la vida cristiana es lo mismo. Hay un peso en nuestra vida, y ese peso es el pecado, es lo que nos puede atormentar. Y Dios quiere que para que podamos correr esa carrera y podamos alcanzar la meta que Dios nos ha trazado, es necesario que nos despojemos de todo eso. Y muchas veces la forma en cómo nos despojamos de estas cosas es por medio de la disciplina, Entonces Dios nos disciplina con un propósito. Y vamos a ver que hay varias cosas que nos llevan a entender lo que significa la disciplina. Y dice aquí, en el versículo 4, dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y soportéis la disciplina. Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel en quien el Padre no disciplina? Hermanos, entonces tenemos aquí una primera característica del tema de la disciplina. Y es que, en primer lugar, la disciplina que nos da el Señor nos identifica. ¿Sí? Nos identifica. Cuando nosotros nos encontramos en diferentes pruebas, dice el libro de Santiago, que no se pongan tristes, dice que no tenemos que ponernos tristes. ¿Por qué? Porque la prueba produce fe y la fe produce paciencia. Y aquí el texto nos dice que cuando nos encontramos disciplinados por el Señor, en primer lugar, estamos identificándonos con Él. ¿Cómo nos identificamos con Él? ¿Saben cómo nos identificamos? Porque solamente Dios disciplina a quienes son sus hijos. Porque dice que Dios ama como a hijo. Dice, no menosprecéis la disciplina que viene del Señor. ¿Por qué? Porque es la identidad. Más tarde dice el texto que el padre, así como el padre en la familia disciplina al hijo, así Dios disciplina al hijo. Entonces la primera cosa que la disciplina hace en relación con nuestro Padre Celestial es identificarnos con Él. Nos identificamos con Él. Y esto es muy importante que tomemos en cuenta, de que Él nos está identificando como hijos de Él. Entonces esto es la primera cosa, ¿no? Nos identificamos con Dios cuando nosotros estamos siendo disciplinados. La segunda cosa que podemos entender aquí, dice la Biblia que es necesaria la disciplina. Ahora sí, esto es interesante, ¿no? No solamente nos identifica con Él, sino también la disciplina es necesaria. Dice aquí la Escritura, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos, ciertamente, pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para que nos es provecho, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, la disciplina no solamente nos identifica, sino también la disciplina nos es necesaria. Nos es necesaria. Hermanos, no podemos avanzar en muchas cosas si es que Dios no establece una metodología. Tiene un plan, un proceso. Para nosotros adquirir un hábito en la vida, nosotros necesitamos ejercitar ese hábito cada día. Se dice que un hábito se construye al menos repitiendo la misma cosa durante 15 días. ¿Sí? Esto nos indica mucho acerca de cómo se construye un hábito. Y para esto necesitamos disciplina, ser disciplinados en medio de todo esto. Pero cuando nosotros hablamos de la vida cristiana, hay muchas cosas que son importantes para Dios. Dice que para Dios es importante nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de decir las palabras, de hacer las cosas. Hermanos, por lo tanto, vemos aquí que para Dios es muy importante muchas cosas. En el área del servicio, en el área de la adoración, en el área de la relación con las personas. Es muy necesario este proceso. Dios establece muchos procesos y para que se conviertan en un hábito, a veces tenemos que someternos a ese proceso para que podamos poder tener cada vez más y más esa característica de Dios. Y esto nos disciplina a nosotros, necesitamos de la disciplina. Hermanos, cuando yo no conocía de Cristo, creo que de cada 3 palabras que decía, 2 palabras eran malas palabras. Ahora que conozco de Cristo, hermanos, no puedo escuchar cuando alguien dice una mala palabra, porque de alguna manera Dios ha permitido que esto salga de mi vocabulario. Podríamos decir que esta disciplina la he logrado hasta el punto en que trato de que no salgan malas palabras de mi boca. ¿Entiende? Pero también no solamente es en cuanto a las palabras, sino en cuanto a las acciones. Entonces esto podemos concluir, mis queridos hermanos y hermanas y amigos, hermanos, que la disciplina muchas veces es necesaria.
Y por último, ¿no? La tercera cosa, que la razón por qué es importante la disciplina, es que la disciplina tiene un propósito y ese propósito es fundamental. Y el propósito es que, como dice aquí, la disciplina nos conlleva a nosotros a ser más como aquel que es el Señor, santo, ¿sí? Santo. Y nos lleva a lo que es la santidad. Dice aquí la Escritura, porque para esto es provechoso la disciplina. ¿Para qué? Participemos en su santidad. Increíble, ¿no? O sea, Dios quiere que seamos santos. Pero esta santidad, hermanos, es muy interesante porque esa santidad, cuando uno está en ese proceso y logra alcanzar la meta, no es una cosa que uno llega flagelado, triste, agobiado, como diríamos tal vez un tanto desconcertado, de alguna manera acabado, ¿sí? Algunos piensan que la vida cristiana es bastante dolorosa, sacrificada, en la cual uno tiene que ser, cuando habla de la santidad, uno tiene que ser así como tratando de tener como un monje o una monja o algo parecido, ¿no? En la cual no da palabras, no dice cosas, o está como callado, está parado en un lugar sin hacer gran cosa. Hermanos, no. Participar de la santidad es algo diferente. Dice aquí la Escritura en el versículo 11, dice, a la verdad, que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dice, después de esto, da un fruto apacible. Hermanos, un fruto de justicia. Y ese fruto de justicia no es otra cosa sino un fruto de verdadera satisfacción, de verdadero gozo. Hermanos, una persona cuando alcanza la disciplina y logra alcanzar el fruto, se siente logrado, realizado por el Señor. Se siente satisfecho en el Señor. Se siente que de alguna manera Dios le ha utilizado hasta el punto en que se siente muy satisfecho y bendecido por el Señor. Ahora, déjenme concluir este espacio entendiendo los primeros versículos, cómo empieza este tema de la disciplina, Hermanos, cuando uno ve para abajo la disciplina, entonces, hermanos, la disciplina es algo triste, es algo doloroso, ¿no? ¿Por qué? Porque está mirando a las situaciones en las cuales vivimos. Pablo dijo, en verdad, dice, muchos tiempos he sido golpeado, azotado, he estado náufrago, he sido considerado como muerto a causa de una golpiza, he estado encarcelado, he tenido hambre, ¿sí? No he tenido dónde descansar. A la verdad parece que esto de ser como cristiano como que no es tan fácil, ¿no? Como no es tan bueno. Pero esta perspectiva es la perspectiva de abajo, ¿sí? Pero Dios no quiere que tengamos la perspectiva de abajo, sino Dios quiere que tengamos la perspectiva de arriba. Y así empieza el texto. En el versículo 2, después de haber dicho que nos quitemos todo ese peso, dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, este es un resumen muy pequeño acerca de lo que significa la cristología, acerca de lo que significa el Señor Jesús para nosotros. Y en primer lugar dice que la mirada no tenemos que poner hacia abajo, la mirada tenemos que poner hacia arriba, la mirada tenemos que poner hacia Jesús, puesto los ojos en Jesús, puesto en el hombre, en el Dios, en el Maestro, en aquel amigo, aquel hermano que es nuestro verdadero ejemplo de cómo tenemos que pensar, de cómo tenemos que hacer las cosas, de cómo tenemos que decir, de cómo tenemos que actuar, hermanos, puesto los ojos en Jesús. Ciertamente Pablo dijo lo mismo, ¿no? Cuando hablaba de las cosas en la vida, yo considero que todo lo que yo viví, todo lo que yo he hecho, si pongo en comparación con lo que es mi vida y mi relación con Jesús, esto considero como basura, Pero me proyecto hacia la meta, voy en pos de todo lo demás. ¿Por qué? Porque ir en pos de una verdadera actitud, bajo una presión, bajo una disciplina, es poniendo los ojos en Jesús. Y esto tiene una razón. ¿Por qué? Porque Cristo no es aquel Cristo que de alguna manera no nos dio un ejemplo,
sino dice la Escritura que aquí Él sufrió el oprobio, Él sufrió lo que es la descarga, ¿no?, de la ira de Dios por causa nuestra. Él sufrió lo que nos correspondía a nosotros pagar. Cuando dice aquí el texto que despojémonos de todo peso, Él cargó el peso. Hermanos, no tenemos que cargar nosotros el peso, porque el peso ya lo cargó el Señor y lo está cargando el Señor. Por lo tanto, tenemos que despojarnos de todo ese peso, que ese peso lo cargó Jesús. Jesús lo cargó. Hermanos, y esto es muy importante comprender. Y cuando Él comprendió y se entregó a la cruz por nosotros, por nuestro pecado, entonces Él nos dio la razón de por qué poder sufrir aquí, pero con un propósito el cual es nada comparado con lo que Él ya sufrió. Entonces, mis hermanos, esto es muy importante entender. Las disciplinas que Dios nos pone a veces son disciplinas muy básicas comparado con el oprobio que tuvo contra el Señor Jesús. Pero Jesús no se quedó en la cruz, y eso es lo bueno, porque el texto dice aquí que Él por esta causa está sentado a la diestra del trono de Dios. Es que la Biblia nos enseña que después de que murió, Él resucitó. Y después de que resucitó, Él ascendió. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿sí?, en calidad de Rey, en calidad de Dios. Y dice la Escritura que Él vendrá por segunda vez. Y esta vez no vendrá como un bebé, ni como un hombre, sino vendrá como Dios, para Él juzgar a los vivos y a los muertos. Y la Escritura tiene una promesa escatológica que dice que toda rodilla de los que son hijos, pero también los que no son hijos de Dios, se postrarán delante de Él. ¿Por qué? Porque le verán en calidad de Dios, en calidad de Dios. Sin embargo, nosotros en este momento tenemos la opción de recibir la disciplina del Señor, ¿entiende? Con agrado, con alegría, de someternos a esa prueba, de participar de la santidad del Señor, de mirar a Jesús, el ejemplo verdadero, y sobre todo de postrarnos voluntariamente delante del Señor para que Él pueda decirnos: heme aquí Señor, yo estoy para servirte, yo estoy para vivir por ti, para compartir ese deseo, esa alegría con ti, Señor. Yo les agradezco a cada uno de ustedes y oro por ustedes. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa por una disciplina de parte del Señor, en el momento en que uno pasa por la disciplina, en realidad es duro. Pero después de un poco de tiempo, Dios traerá su recompensa. Hermanos, si usted está pasando por un tiempo de dificultades, sienta que es por un poco de tiempo, que tal vez Dios le está disciplinando, pero póstrese delante del Señor, humíllese delante del Señor, ponga su mirada en el Señor, y Él en su debido tiempo le dará la victoria. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Permítanme orar. Señor, gracias te doy por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque a veces tú pones disciplinas en nuestros hogares a causa de nuestro pecado. Pero tú quieres que nos liberemos de este pecado. Tú quieres que salgamos de las dificultades. Tú quieres que vivamos en santidad. Pero tú quieres que pongamos, por ejemplo, a Cristo que es el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Y aunque estemos pasando diferentes tipos de pruebas en nuestra familia, estamos seguros que tarde o temprano tú nos darás más que vencedores. Te agradecemos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.